Entendido. Ok, hermanos, una vez que ya le dimos, vamos a entrar a nuestro estudio de números. Vamos a terminar en esta ocasión ya el libro de números. Y ya vamos por nuestro cuarto libro ya de la Biblia. Ya estamos acabando otro libro más, un libro extenso, 36 capítulos, no es un libro tan corto. Pero bueno, ya con este cierre, básicamente nos estamos ubicando en la recta final de la travesía de los 40 años del pueblo de Israel por el desierto. Y nos encontramos en las famosísimas llanuras de Moab, a la altura ya de Jericó, esta ciudad que va a ser muy relevante cuando empecemos a leer el libro de Josué, porque es la primer ciudad que el pueblo de Israel tiene que derrotar en su camino a conquistar la tierra prometida. Ya tuvieron algunas batallas en el transcurso, ya tuvieron que pelear con algunas ciudades, pero en concreto Jericó es la primera gran ciudad que tienen que derrotar dentro para la tierra prometida. Las otras ciudades no eran como tal de la tierra prometida. Y ese está al otro lado del río Jordán. Y aquí les quiero mostrar dos mapas, hermanos. Les voy a mostrar primero un mapa que ya todos, bueno, que ya hemos visto, que les he enseñado en otra ocasión, para que nos vayamos ubicando en esta zona. Y después les voy a mostrar el otro mapa que ya saben que me gusta tanto, donde nos podemos mover y girar y ir para acá y para allá. Entonces, primero, este mapa. Este mapa que ya vimos en diferentes ocasiones. Ahí está. Nuevamente tenemos que el pueblo salió de esta zona de Egipto, hizo todo el recorrido hasta el monte Oreb. Después de eso llegó aquí a la zona de Cádiz, que es la que vimos la semana pasada, donde fue toda la historia de los espías. Pasó la desgracia de que no quisieron ir y tomar la tierra prometida y después estuvieron vagando por esta zona de aquí hasta que después de 37 años por fin regresaron a Cádiz. Aquí es donde va a morir, aquí en el monte Or, en el desierto de Sim, es donde muere Aarón, ¿no? Y ya el pueblo emprende el camino. Aquí pasa algo bien curioso y ahorita lo vamos a ver, porque Canaán es toda esta zona de aquí, toda esta zona que tenemos aquí. El camino fácil por el cual podrían haber llegado, o otra vez, el camino fácil es suben de aquí para acá y empiezan a conquistar de esta parte, ¿no? Esta zona de aquí del sur. Pero el Señor los manda por este lado. El Señor les dice que no se van a ir por ahí, se van a ir por acá. Y entonces van a caminar toda esta zona de la parte derecha. Este que está aquí es el Mar Muerto, el conocido mar Muerto. Ahorita lo vamos a ver más en grandote. Y aquí en esta línea azul, no sé si la alcanzan a ver, este es el río Jordán, que viene desde el mar de Galilea o el lago de Galilea que está acá arribita. Entonces, ellos se van a instalar aquí no sé si alcanza, esto está en portugués, aquí arriba dice las planicies de Moab, la versión NBI que tenemos dice las llanuras de Moab, es una parte plana, toda esta es una parte plana porque lo que está justo aquí alrededor del río son, no es que sean montañas, son más unos pequeños cerritos, es como un valle el que se forma aquí en esta parte. Entonces, quiero que tengan presente que el pueblo está aquí. Aquí tenemos indicado el monte Nebo, que es donde va a morir Moisés un poquito más adelante en esta lectura, pero estas son algunas de las ciudades. De hecho, este mapa me gusta mucho porque ahorita en nuestra lectura de números, ahorita vamos a llegar para allá, Moisés hace un diario de todas las paradas que fueron haciendo como pueblo. Entonces, este mapa me encanta porque va mostrando al menos dónde podrían haber estado situados muchos de estos lugares, ¿no? En los cuales el pueblo estuvo vagando por todo ese tiempo. Entonces, quiero que tengan bien ubicado esta zona. ¿Vale? Tengan como referencia el Mar Muerto, que es esta mancha azul que está aquí. Toda esta es la región de Moab y aquí están las planicies o la llanura de Moab. Quiero que lo tengan bien presente porque les voy a quitar este mapa y les voy a poner otro. Les voy a compartir ahora este otro mapa. Eh,
Este de aquí. Este es el mapa que también ya les he mostrado en otras ocasiones, ¿vale? Lo mismo que estamos viendo en el otro. Egipto está en esta zona de acá. Todo este es el desierto de Sinaí. Por acá atravesaron, según la tradición, más o menos por aquí atravesaron el Mar Rojo. Llegaron aquí a donde está Santa Catarina, que es donde se encuentra el monte Oreb o el monte Sinaí. Y después estuvieron, caminaron hasta esta zona. Si se dan cuenta, todo es desierto. Caminaron hasta esta zona y aquí es donde estuvieron vagando por 37 años en esta región. De ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Más o menos a esta altura estaba lo que se conocía como la ciudad de Cares, esta región de Cares. Entonces, después de aquí, como vimos en el mapa anterior, se dieron la vuelta y en vez de entrar aquí derecho o de lleno a la tierra prometida, aquí tenemos señalado Jerusalén, la Franja de Gaza, Tel Aviv, todas estas ciudades actuales, en vez de haber entrado por allí, que es terreno planito, alguna que otra elevación, pero todo es terreno planito, en vez de irse por allí, el Señor los mandó por acá, de este otro lado, donde como podemos ver, no está tan planito. Aquí sí son montañas. Todo esto es casi una sierra, lo que está aquí a un lado del mar Muerto. Entonces ellos avanzaron por toda esta zona, rodearon el Mar Muerto, no probablemente no por aquí por la zona de las montañas, sino por esta parte de acá que está un poquito más plana, y se llegaron a ubicar aquí arriba. Este es el Mar Muerto, y se llegaron a ubicar aquí arriba. Déjenme lo giro para acá. Llegaron a esta zona. Aquí está Jericó, aquí es la parte izquierda de su pantalla. Aquí está lo que actualmente es la ciudad de Jericó. Toda esta línea que ven aquí como verdecita, es el río Jordán. Todo esto es la ribera del río Jordán que desemboca en el Mar Muerto. Y toda esta parte que ustedes ven aquí, que ahora son terrenos de cultivo principalmente, y algunas ciudades, todas estas es la conocida llanura de Moab. Todas estas son las conocidas llanuras de Moab. Ahora, quiero que tengan bien presente esto. ¿Recuerdan el domingo que les dije más o menos la cantidad de espacio que debería de haber ocupado el pueblo de Israel por la cantidad de gente que había? Estamos hablando otra vez de entre 2,5 millones y 3 millones de personas. Entonces, el espacio debió de haber sido grandísimo lo que debieron de ocupar para poderse establecer. Jericó, ya lo veremos para la siguiente clase, no es toda esta ciudad. En ese tiempo no era toda esta ciudad. Jericó es un espacio chiquitito. Lo que era en ese tiempo era un espacio súper, súper chiquitito y ya lo veremos la siguiente semana. La ciudad de Jericó era esto. Es una cosa de nada. Es una ciudad súper pequeña. Entonces, imagínense siendo habitante de Jericó y de pronto tienes del otro lado, te llegan los informes de que del otro lado del río hay un pueblo de 3 millones de personas que te viene a conquistar. Imagínense lo que estaba pasando por la mente de todas estas ciudades que van a llegar. Ya llegaremos a ese momento cuando entremos al libro de Josué. Pero bueno, quiero que nos ubiquemos aquí, porque aquí es donde está el pueblo, aquí es donde va a pasar toda esta acción que estamos viendo en el libro de Números. Entonces, les voy a quitar tantito ya este mapa, porque justo el capítulo 26, uno de los anteriores de los que leímos, nos ubicó en esta llanura, previo al segundo censo. Y el capítulo 27 nos dejó con el anuncio de la muerte de Moisés y cómo es que Moisés le solicitó a Dios que se nombrara un líder para guiar al pueblo en la toma de Canaán. Este acto es muy importante, ya lo analizaremos un poquito después, porque también es muy representativo para el pueblo en su momento. El hecho de que Moisés dejara a un líder fue muy representativo para ellos, pero también es representativo para nosotros como iglesia, porque todos aquellos que tenemos o que tuvimos en algún momento un cargo dentro de la iglesia, somos responsables de capacitar a alguien que quede después de nosotros en el cargo que nosotros estamos dejando. Parte del crecimiento y del desarrollo de la iglesia se da gracias al trabajo en conjunto.
gracias a la capacitación que podemos darnos unos a otros. Porque puede que tú no te consideres un buen maestro, pero cuando trabajas con alguien más, ya estás capacitando. Por eso es importante el trabajo en equipo como iglesia, porque no es un trabajo individual, no es yo me lo voy a aventar solito, no es, a mí me encargaron el ministerio, entonces yo solito me tengo que aventar todo ese trabajo. Es un trabajo en equipo, es un trabajo como iglesia, y por eso como iglesia debemos apoyarnos en estas cuestiones. Una vez que Josué fue nombrado líder delante de todo el pueblo, el Señor le dice a Moisés, ahí en los capítulos 28 y 29, básicamente que le recuerda al pueblo todas las festividades. Allí nos encontramos en esos dos capítulos un montón de festividades otra vez y las ofrendas que se deben ofrecer o que el pueblo debe ofrecer. Y así con esto, con esta indicación que está en estos dos capítulos, se establece, de hecho, viene como subtítulo allí en nuestras Biblias, el calendario litúrgico, ¿no? Algo que para la época era bastante novedoso, que el pueblo pudiera tener un calendario en el cual se pudiera basar eh, su esencia como pueblo, más allá de solamente su religión, sino su esencia como pueblo, su esencia como personas, incluso como personas elegidas de parte de Dios, era algo bastante novedoso para la época, no era común. En realidad, tener algo así como lo que estaban teniendo el pueblo no era algo común. Y de allí nos saltamos al capítulo 30, y aquí es donde les voy a hacer la primera pregunta que quiero, o que deseo más bien, que algunos de ustedes me puedan responder, porque es una pregunta que tiene su... No, no tanto su grado de complejidad. Tienes otro cuñuela, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, el capítulo 30, si todos tienen su Biblia, allí les voy a pedir que vayamos al capítulo 30 de Números. Y yo no sé cómo les fue cuando estaban leyendo este texto, pero la pregunta es esta, hermanos. ¿Ustedes creen que la Biblia es machista? Yo creo que sí. Ok, Manolo dice que sí. Adriana por ahí también vi que dijo que sí. Sí, Ok. sí. Mi suegro por ahí dice que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O sea, todos piensan aquí que la Biblia es machista. ¿Hay alguno que piense que no? Yo pienso que desde los lentes actuales es machista. O Ok, sea, ya le juzgándola desde añadimos. los parámetros modernos. Pero no sé, es complejo. Sí, tiene su cosa responder una pregunta así. Ok, ya le añadimos un ingrediente extra, que es los parámetros actuales. Eli, creo que ibas a decir algo. Sí, o sea, en relación con este capítulo 30 que habla de los votos, yo más bien pienso que se está pensando, bueno, el Señor estaba pensando en la protección de las mujeres, más que nada. Ok, ok, ya vamos para allá justamente. Pero no sé si alguien más tenga alguna idea. Tere, Ah, yo me inclino más al no, a no ser machista. Eh, Hay muchísimos temas donde el Señor hace resaltar a la mujer de una forma tan especial que al hombre nunca lo ha hecho de esa manera, ¿no? Y hay un pasaje en las Sagradas Escrituras donde el Señor compara a la mujer con la vid y si nosotros hemos estudiado las Sagradas Escrituras, cuando la Biblia presenta en una forma contundente acerca de la vid, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Quién dice eso? Jesús, Jesús. ¿sí? Y el Señor compara a la mujer con una vid también. Entonces, es un lugar de privilegio que al hombre nunca le dio de esa manera. Y ese es un ejemplo de muchos más, porque he tenido el privilegio de poder estudiar temas donde se cuestiona mucho esto acerca del machismo, porque eso podría aparentar las Sagradas Escrituras cuando la vemos someramente, ¿sí?
pero esto que expresó Eli, por ejemplo, sí, hay que entenderlo, ¿no? Porque el Señor dio esto. Yo en mi experiencia personal, he entendido que como mujer soy una persona muy privilegiada, porque a mi esposo se le ha dado como cabeza del hogar, cosa que cualquiera pudiera pensar que es machismo, ¿no? De hecho, en alguna ocasión una chica francesa que nos ayudó a hacer un tema para una boda, donde mi esposo hablaba del sometimiento, ¡buh! La chica pegó el brinco luego, pero ¿cómo? Que no sé qué. Y entonces, bueno, en esa ocasión le explicamos de qué sumisión está hablando Dios cuando habla de que las mujeres seamos sumisas, ¿sí? ante nuestros esposos. Y hay explicaciones fabulosas acerca de esto. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, porque ya quité No, mucho. perfecto. Gracias. Muchas gracias. Porque esto nutre un montón este tipo de conversaciones, porque al final de cuentas, miren, pasa esto. Cuando nos acercamos a la Biblia, muchas veces nos acercamos con una idea que ya traemos preconcebida de lo que es, o de lo que nos han dicho que es, o de lo que nosotros entendemos a través de lo que nos han dicho que es, ¿no? Entonces, eh, quiero con este texto y con varios que vamos, porque no es la única vez que vamos a tratar este tema, lo vamos a tratar en distintas ocasiones. De hecho, ahorita la siguiente vez que lleguemos a Deuteronomio lo vamos a volver a tratar y más adelante lo seguiremos tratando. Eh, Primero porque es un tema actual, es un tema relevante, es un tema que tiene muchas cosas en nuestra sociedad, pero pero que es importante que veamos y es importante que nosotros como cristianos nos hagamos una postura basada en lo que la misma Biblia dice y en lo que podemos interpretar también de la Biblia. Porque si nos basamos solamente en lo que nos dijeron, en lo que hemos escuchado que se repite tantas veces, nosotros no nos creamos una postura, una idea basados en la Biblia como tal. Y tal vez ahorita podamos decir, bueno, es que pues aquí tú también me estás diciendo la postura, ¿no? Por eso estamos haciendo este tipo de ejercicios, porque lo estamos leyendo todos juntos y estamos aterrizando todas estas ideas todos juntos, ¿vale? Entonces, quiero que se ubiquen todos ahí en el capítulo 30. ¿Vale? Si tienen por ahí sus Biblias, porque pasa esto que les comentaba, ¿no? La semana pasada justamente se celebró o se conmemoró más bien a nivel internacional el Día de la Mujer, una fecha que en los últimos años ha polarizado opiniones respecto a cómo se debe o cómo se conmemora. Vivimos en una época curiosa y una de las cosas que más se resaltan respecto a la Biblia en la sociedad actual es que suele sobajar a la mujer o pareciera que suele sobajar a la mujer. Y en algunos casos pareciera la mujer un mero objeto para los hombres de esos tiempos. Así que les vuelvo a preguntar esta misma cuestión que les hice, pero un poquito diferente. Va para esto. ¿Ustedes creen que la Biblia menosprecia a la mujer? Porque, ok, si nos estamos yendo con que la Biblia es machista, entonces la pregunta nada más vista desde otra perspectiva es, ¿ustedes creen que la Biblia menosprecia a la mujer? Vamos desenmarañando un poquito toda esta idea que tiene muchos puntos de vista, porque en verdad tiene muchos puntos de vista, tiene muchas maneras en las cuales nos podemos acercar. Entonces, Manolo, no sé si vas a decir algo. ¿No? O sea que no se me hace que menosprecie a la mujer. Hay muchísimos pasajes donde le da mucho valor a la mujer. Ok, vamos para allá entonces. Y miren, para poder comprender mejor este tema, debemos acercarnos a la esencia de la Biblia y lo que en realidad es la Biblia, algo que hemos estado tratando mucho a lo largo de estos estudios desde que empezamos. De entrada, estamos estudiando un libro único, un libro único, pero que aparte es de una cultura diferente a la nuestra y es de una época diferente a la nuestra. Algo que comentaba Ilse
Existe un dicho dentro del ámbito de los que estudian la historia y es que no podemos acercarnos a la historia, no podemos acercarnos a estudiar la historia y otras culturas con nuestros estándares morales y éticos actuales y pensar que ellos debieron de comportarse como nosotros nos comportamos ahora. Si nosotros nos acercamos hacia la historia, estamos cometiendo un error terrible. ¿Vale? Entonces tenemos que tener eso bien presente. Si vamos a estudiar un libro como lo es la Biblia, que sabemos que tiene enseñanzas tremendas y profundas para nuestra vida actual, pero no comprendemos que de entrada es un libro que se escribió hace muchísimos años. Vamos a cometer muchos de estos errores que tienen que ver con la interpretación. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que sí, es una cultura completamente diferente a la nuestra, con estándares de vida completamente diferentes a los nuestros. Y muchas veces dentro de esta misma cultura sí existía esta idea en la cual nos estamos enfrentando, no solamente con el pueblo hebreo, sino de muchas culturas en esa época. O sea, muchas culturas en esa época, debido a la concepción que tenían, la relación entre el hombre y la mujer no era de igual. No había una igualdad en cuanto a derechos, en cuanto a respeto, en cuanto a autoridad, en cuanto a muchas cosas. Eso no existía para ellos. Entonces, la responsabilidad total del cuidado, de todo, recaía sobre la figura del hombre y sobre la mujer recaía solamente, en lo el peor de los casos, solamente para tener hijos. Todo el valor de la mujer recaía en si podía tener hijos o no. Y por eso vemos en historias como la de Abraham, como la de Isaac, como la de Jacob, junto con sus esposas, vemos esta cuestión tan compleja de que las esposas no podían tener hijos. Y cuando no podían tener hijos era una desgracia para ellas porque en su tiempo, en su momento específico, no tener hijos era prácticamente no valer como persona. Deja tú como mujer, no valer como persona. Entonces, vemos bajo el lente de esa temporalidad y entonces nos damos cuenta de que en esas épocas sí se vivía bajo esa concepción. Eso no quiere decir que eso es lo que la Biblia enseña. Y aquí es donde se va a romper justamente esta parte de la cuestión de interpretación cuando nos referimos a que si la Biblia es machista o no lo es. Porque una cosa es las historias que nos están narrando la Biblia y otra cosa es la enseñanza que podemos adquirir a través de esas historias y a través de sus ejemplos. Entonces, si nosotros vemos los ejemplos, la manera de actuar de Sara, la manera de actuar de Rebeca, la manera de actuar de todas estas mujeres, nos damos cuenta de que muchas de ellas actuaron de mala manera y nosotros actualmente sabemos que actuaron de mala manera haciendo lo que hicieron. A pesar de que lo que la Biblia narra es que ellas hicieron eso. Y lo vemos también con Abraham y lo vemos también en el caso de Jacob, que también actuaron mal al terminarse acostando con las sirvientas, con la hermana, con tal. La Biblia narra esos hechos, pero en ningún momento está diciendo que esos hechos sean buenos, ni que sean el estándar con el cual uno se debe de dirigir. ¿Vale? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, vamos a aterrizarlo hacia lo que estamos viendo aquí. En muchas ocasiones vemos a Dios, como nos comentaba, ¿no? Como nos comentaba él y como nos comentaba Tere, vemos a Dios reivindicando la posición de la mujer dentro de las familias israelitas, defendiendo la posición de las mujeres, defendiendo las responsabilidades y cuidándolas a las mujeres como esposas, como hijas, como madres, o sea, dentro de toda esta figura, como trabajadoras, ya que para Dios no hay una distinción en cuanto al valor de las personas. Ahora, aquí entra otra cuestión y algo que comentaba la hermana Tere, y es la cuestión de los roles, ¿no? Más adelante en la Biblia estudiaremos un poco más acerca de esta cuestión de los roles y cómo es que Dios, incluso dentro de esta figura,
de la familia va designando estos roles a cada persona dentro y estas responsabilidades a cada persona de la familia. Sin embargo, el pueblo israelita y muchos pueblos tenían tan arraigadas estas culturas que les fue prácticamente imposible entender lo que Dios les estaba diciendo a través de sus órdenes. No solo para esto, sino para muchas otras cosas, no solo en la cuestión que estamos hablando aquí de que si es machista o no. El pueblo era necio en un montón de cosas y era terco en un montón de cosas, como ya lo vimos a lo largo de la historia. Veremos en algunos pasajes, de hecho, más adelante, cómo esta situación se va volviendo más y más y más y más compleja para el pueblo y cómo fue la respuesta del pueblo. Ahora, hablando del caso concreto de este capítulo, estamos enfocados en un asunto de mucha importancia para los israelitas, que es el voto a Dios o los votos que hacen a Dios. Y quiero que cambiemos nuestra manera de ver este capítulo, porque Eli ya nos dio así, ¡pum!, un lamparazo rápido de cómo es que podemos llegar a entender este capítulo, porque si nosotros lo leemos así de manera rápida, uno puede decir, bueno, la mujer no tiene voz y voto en esta decisión. O sea, si ella quiere cumplir su voto, pues básicamente no tiene voz, porque lo va a tomar, o el padre va a tomar la decisión, o el esposo va a tomar la decisión sobre ella, y entonces la mujer no tiene nada que ver en este asunto. Bueno, ya vimos que anteriormente hacer un voto era algo serio, lo vimos hace 2 estudios. No podían tomar esta acción de hacer un voto a la ligera. Y de hecho, más adelante, cuando lleguemos ya a jueces, por ejemplo, nos vamos a encontrar con algunos ejemplos de que hacer votos a la ligera traía consecuencias gravísimas. Si alguien hacía un voto a Dios, estaban obligados a cumplirlo, ya fuera hombre o mujer. Pero en cuanto a las mujeres, había 3 casos donde al estar dentro de la autoridad, ya sea de su padre o de su esposo, se les permitía incluso zafarse de estas responsabilidades de un voto que ellas habían hecho. Y vamos para allá. En el caso de las jóvenes, en general, era muy, de los jóvenes, no solamente de las jóvenes, sino de los jóvenes, hombres y mujeres en general, era muy común que hicieran votos de manera impulsiva, sin medir las consecuencias de sus actos. Esto hacía que muchos de ellos estuvieran ligados a responsabilidades que no iban a poder cumplir más adelante. Y en el caso, ahora sí, en concreto, de las jóvenes, que aún no se habían casado, podían librarse de dicho voto si ellas se lo contaban a sus padres. Y se consideraba que estos podrían afectar la vida de la mujer a diferencia de los hombres. Entonces, una mujer tenía la oportunidad de librarse de un voto si en el momento que lo hacía iba, se lo cuento a su papá, oye papá, imagínense una responsabilidad de quien tiene una hija o quien ha tenido una hija, imagínense esa responsabilidad, oye, yo no sé, yo soy la mujer en este caso. Y por decir un caso completamente banal, así, créanme. Fui y el banco me dio mi tarjeta de crédito. Yo tengo 17 años y el banco me dio mi tarjeta de crédito y me dio un límite de no sé cuánto, de 20,000 pesos, por decir cualquier cosa. Y entonces yo con mis 17 años, ¿sabes qué es lo primero que voy a hacer? Tengo 17,000 pesos para gastar. O sea, no es no, si alguna emergencia o algo así. No, no, no. Tengo 17,000 pesos para gastar. Tengo 20,000 pesos para gastar. Y voy y en una sentada, en una salida, ¡ay! Se me fueron los 17,000 pesos. Porque yo ya tengo mi tarjeta de crédito. ¿No? Y en una salida, ¡pum!, se fueron todo ese dinero. Y después, esta persona, esta mujer, tiene la responsabilidad de pagar esos 17,000 pesos al banco. ¿Qué pasa si yo, como hija, voy y le digo a mi papá, oye papá, mira, me acaban de dar una tarjeta de crédito con 20,000 pesos? ¿Cómo ves? No, hombre, yo conociendo, si fuera mi papá, ¿no? Que a ver, dame eso y me me arrebata la tarjeta de crédito y así, mira, ¡pum! Así la corta luego, luego. ¿Cómo crees que te vas a andar embaucando en esas cosas? ¿Cómo se te ocurre que no sé qué? Yo me imagino a mi papá así, transportándolo a este caso, a este tipo de situaciones, los votos muchas veces se hacían así, de una manera irresponsable. No estamos diciendo que todos fueran de manera irresponsable, pero muchas veces sí se hacían de manera irresponsable. Entonces, cuando la hija iba y se lo contaba a su padre y el padre decía, ok, eso, mija, no te conviene. No te conviene hacer una cosa así. Porque mira, tal, 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 tal. Ah, ok.
Entonces, como padre, tenía la autoridad de poder romper ese voto y entonces así cuidar a su hija. Podemos verlo de esta manera, podemos entenderlo ahora de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con los otros dos casos? En el caso de la mujer casada. En el caso de la mujer casada había una situación. Podía llegar a estar casada con el voto ya hecho. Por ejemplo, un voto de castidad. Ellas podían hacer un voto de castidad. Y lo habían hecho mientras eran jóvenes y decían, yo no me voy a acostar con ningún hombre. Y entonces llegaban a estar casadas y era como, ah, caray. Entonces, ¿cómo, o sea, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, ya nos casamos, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, en ese momento, si el padre de la muchacha se había enterado y no había dicho nada, porque eso es lo que dice la Biblia, guardaste silencio, entonces ahora el esposo podía tener esa cuestión y decir, ok, hiciste ese voto, ya estamos casados, pero eso para como familia no nos va a funcionar. Entonces se platicaba y se decía, mira, tal, 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 y como familia se llegaba a una conclusión, ¿sabes qué? Vamos a romper este voto, ¿vale? Porque somos una nueva familia, estamos en una nueva actualidad, estamos en una nueva idea, estamos en un nuevo todo, vamos a romper ese voto porque ya somos una nueva familia. Entonces el esposo tenía la autoridad de poder romper ese voto para el cuidado de su esposa, para el cuidado de su familia y para el cuidado del desarrollo de las actividades naturales de una familia. Y el último caso, si la mujer quería hacer un voto estando ya casada. Nuevamente, no son nada más votos de castidad, había muchos tipos de votos que se podían hacer. Eran cosas que se le entregaban a Dios, eran promesas que se le hacían a Dios como tal. Eso era un voto. Entonces, si una mujer quería hacer, ya casada, quería hacer un voto, y como familia, a eso es a lo que se refiere cuando dice el esposo o el padre guardaba silencio, porque la esposa iba, lo comenta con su esposo, oye Olga, es que, ¿qué crees? Hice este voto con el Señor donde, por decir cualquier cosa, hermanos, otra vez, estoy poniendo un ejemplo así. Prometí que mi diezmo iba a ser del 50% de lo que gano. No, oye, espérate, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? O sea, sí está bien padre para la iglesia, sí está bien padre todo, pero ¿y cómo le vamos a hacer para vivir aquí en la casa? No, o sea, eh, cuando de pronto pasaba una situación así, no es que dar un diezmo esté mal, no es que ofrecer un diezmo esté mal, para nada, de todo lo contrario, pero cuando eso supera las posibilidades de lo que tú puedes sustentar también como familia dentro de las responsabilidades que tienes con tu familia, entonces aquí hay una cuestión donde como familia se llega a un acuerdo y en ese momento era una situación así, ok, esto no nos funciona como familia, somos esposo, esposa, no nos funciona. Entonces ese voto se puede romper. Y aquí es donde radica la cuestión con lo que decía Eli del cuidado hacia las mujeres. Solamente las mujeres tenían esta oportunidad. Los hombres no. Cualquier hombre que hacía un voto tenía que cumplirlo sí o sí y te aguantas. Hasta el caso, y otra vez lo veremos más adelante, de aquel personaje que por hacer un voto terminó ofreciendo a su hija. Y por ser un hombre no se pudo zafar de esa situación. Y uno puede decir, bueno, ¿y la hija qué culpa tenía? Eso es lo que pasaba cuando se hacían votos a la ligera. Entonces, vamos a llegar a esos puntos, pero cuando vemos este caso específico, vemos que le da más lugar a la mujer de lo que podría leerse a primera vista o a simple vista, ya que el hecho de que tanto el esposo como el padre pudieran guardar silencio sobre el voto de la mujer abre la posibilidad de que justamente la mujer tuviera voz y tuviera voluntad sobre sus votos. Pero si al final como familia decidían que no era convenientes para el desarrollo de la misma familia, ya sea el padre o el esposo, tenía la capacidad y la autoridad de romper esos votos para librar a la mujer de dicha responsabilidad. Había muchas razones para hacer un voto, pero una vez hecho debía de cumplirse.
Por eso Dios le brinda la oportunidad de librarse de un voto de cualquier magnitud. Es algo increíble, a lo cual los hombres no tenían acceso. Entonces, vuelvo a preguntarles, en un caso específico como esto, ya desentrañaremos más casos más adelante, pero en un caso como esto, ¿la Biblia es machista? ¿La Biblia sobaja a la mujer? Entonces, es algo para lo que para que uno, o vayamos comprendiendo un poquito más a fondo qué es lo que la Biblia nos dice, pero también para que vayamos haciéndonos una idea más profunda del cuidado que Dios mostraba al pueblo, que el pueblo debía de tener con las mujeres. ¿Vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, nos vamos a saltar al capítulo 31. Ya vamos para allá. El capítulo 31 nos va a regresar a la historia con los madianitas, una historia que se desarrolló allá en el capítulo 25. Recordemos que los madianitas son descendientes de una de las esposas de Abraham, de Sétura. En el capítulo 25 de Números, vimos cómo los madianitas pervirtieron al pueblo a través de los pecados sexuales. Y esta fue una de las peores derrotas del pueblo de Israel, hermanos. Porque más allá de que hubiera pérdidas de vidas humanas, en realidad la pérdida fue espiritual. El pueblo se empezó a alejar de Dios debido a este pecado, debido a las mujeres madianitas, debido a los hombres madianitas incluso. De hecho, estaban siendo tan contaminados por el culto a Baal cuando se empezaron a mezclar con los madianitas, cuando empezaron a llevar, recuerdan ahí el caso de Fines, donde agarra y se entera de que uno de los israelitas metió a una madianita al campamento y lo primero que él hace fue y los mató allí en el momento. Y hablábamos la semana pasada un poquito acerca de este tema. Pero Dios da una orden aquí, en este capítulo 31. Dios le ordena a Moisés que vaya a cobrar venganza por esta situación. Esas son las palabras del Señor. Ahora, bien, otra pregunta que les quiero hacer aquí para poder interactuar un poquito más. ¿Ustedes cómo se imaginan a Dios cuando leemos pasajes así, que hablan acerca de la venganza? Acerca de que vas a ir, te vas a vengar de ellos y los vas a asesinar a todos ellos. Porque lo vamos a ver cuando entremos al libro de Josué. Porque una de las indicaciones justamente que le hace Dios al pueblo, a Josué, es que cuando llegaran a un pueblo tenían que matarlos a todos. Cuando leemos pasajes así, ¿ustedes cómo se imaginan a Dios? ¿Qué piensan de Dios? ¿Cómo ven a Dios? Yo la verdad cuando leí eso, digo, es un Dios vengativo, y pues por sus mismos celos, o sea, celoso, y porque como, yo digo, ¿no? ¿Cómo ordena que maten a hombres, mujeres y niños? Y que acaben totalmente con todo, y solamente dejan vivos a los animales. Entonces digo, no, o sea, así como que no concibo yo un Dios así, ¿no? Este, vengativo. No sé, hasta he dicho, para mí es, no sé, a lo mejor voy a pecar diciendo, es que yo no quiero un Dios así para mí, ¿no? Yo quiero un Dios de amor, un Dios misericordioso, pero no un Dios vengativo. Digo, a lo mejor cuando me oye Dios que estoy haciendo eso, no sé qué piense de mí, pero así lo veo cuando leo eso. Ok, hermana, muchas gracias. Eli. Yo veo un Dios justo. Cuando más adelante ya entramos ahí a Deuteronomio, repetidas veces el Señor les dice, o sea, van a llegar a tal tierra, la van a conquistar, pero no porque ustedes sean buenos y se lo merezcan, sino más bien por la maldad y el pecado de esas naciones, o sea, de esos pueblos, ¿sí? Entonces, esos pueblos eran idólatras, esos pueblos, pues no creían en Dios.
Entonces, no, no, no era que el Señor, por las buenas acciones de los israelitas, era que les estaba dando a la tierra, sino también por el pecado de esas naciones. Y lo vamos a ver en muchos versículos que se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? No es porque ustedes lo merezcan, sino también por la maldad y el pecado de esos pueblos. Ok, aquí ya estamos entrando justamente en una cuestión compleja de entender. No es sencillo, y créanme, no es sencillo de entenderlo y tampoco es sencillo de explicarlo. De entrada, no, no voy a intentar no caer, ¿no? En este sentido de justificar cosas que no puedo entender yo, ni siquiera yo, ¿no? O sea, ya de entrada es algo que quiero serles bien sincero, hermanos, porque creo que todos hemos pasado por este pensamiento de la hermana Mabe. Y es natural cuando leemos textos así, ¿no? Y hermana Mabe, yo le diría, no se sienta mal, ¿no? Si usted en algún momento tiene pensamientos de este tipo, creo que al contrario es muy importante poder tomar estos sentimientos, estos pensamientos y ponerlos en las manos de Dios. Aprender a que cuando uno llega a tener este tipo de pensamientos, poderle decir a Dios, Dios, dime qué es lo que me quieres enseñar a través de esto. Dime qué es lo que tú me quieres mostrar a través de esto. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Lo veremos cuando lleguemos a los profetas. Lo veremos cuando lleguemos a ese momento con ellos, porque ellos se cuestionaban un montón de estas cosas. Ellos directamente le cuestionaban a Dios, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tiene que pasar así? En una, en una moral, si lo quieren ver así, humana, leemos estos pasajes y muchos no tienen sentido. Y claramente, ya estudiando, ya viéndolos, ya profundizando, podemos llegar a conclusiones justamente como la que nos comenta Eli. Es una cuestión de justicia. Pero muchas veces esas explicaciones no nos dejan con un corazón totalmente apaciguado, si lo queremos ver así, ¿no? O sea, un corazón que diga, bueno, está bien, ¿no? O sea, está bien, se tuvieron que morir por eso, ¿no? O sea, no, o sea, de pronto nuestra mente es como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque vamos a tratar de aterrizar algo, porque otra vez, lo vamos a tratar en diferentes ocasiones, lo vamos a tratar cuando lleguemos al periodo de los jueces, lo vamos a tratar cuando estemos en Josué, lo vamos a tratar cuando hablemos allí en la monarquía también, lo vamos a tratar en diferentes ocasiones. Vamos a hablar mucho sobre este tema y miren, quiero que vayamos hacia allá. Es curioso que la historia nos regrese a este momento después de los 4 capítulos que acabamos de leer. Porque del 25 ahorita al 31 ya leímos una buena cantidad de capítulos que dieron como un inter entre todo eso, entre lo que pasó con los medianitas, la acción de Fines, de pronto parece que pasan varias cosas y después ya hasta acá otra vez el Señor le vuelve a recordar a Moisés, porque se lo había recordado antes, pero aquí le vuelve a recordar a Moisés que tiene que volver a hacer eso. Y miren, es interesante porque son interesantes las palabras que Dios le menciona a Moisés. Números 31:1 le dice, el Señor dijo a Moisés, antes de reunirte con tus antepasados, en nombre de tu pueblo, tienes que vengarte de los madianitas. Y de hecho el capítulo 25, si tienen allí su Biblia, el capítulo 25, los últimos versículos dicen lo siguiente. El Señor dijo a Moisés, ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en Baal peor los sedujeron, como en el caso de Cosbi, la hija del jefe madianita, que fue muerta el día de la plaga en Baal peor. El Señor ya le había dicho a Moisés desde hacía tiempo que tenía que acabar con los madianitas. Ahora, estamos hablando de la historia de la conquista y vamos a darnos cuenta de que mucho de esta historia de la conquista tiene que ver con arrasar con pueblos enteros. Dios claramente en este punto está enojado. Está enojado por el ataque moral y el ataque pecaminoso contra su pueblo por parte de los madianitas. Pero también está enojado con los mismos israelitas.
No nada más está enojado con aquellos, también está enojado con su pueblo. Y cuando leemos las palabras de Dios, esas que están allí en Números 31:1, suenan casi como un reclamo a Moisés. Antes de que te mueras, en nombre de tu pueblo, tienes que ir y vengarte de los madianitas. Esas son las palabras que Dios le está diciendo a Moisés. Las palabras suenan como un reclamo, y esto viene debido a la desobediencia voluntaria del pueblo, porque en esa misma historia que leímos de los madianitas, en su promesa envió una plaga para el pueblo de Israel, que mató a 24,000 personas del pueblo de Israel, no de los madianitas, no de otros, del pueblo de Israel, de su mismo pueblo, de sus mismos elegidos, de las personas que él había designado. Después de que Dios se ocupó de los israelitas con esta plaga, enfrentó a los madianitas, en el relato que vemos ahí del capítulo 31. Y de pronto podemos comprender por qué Dios castiga a las personas por su gran maldad. De hecho, en nuestra propia justicia, nosotros podríamos hasta en algún punto decir que sí es algo merecido. Pero siempre que vemos situaciones como estas, es muy complejo comprender este tipo de venganzas. Lo que sí es cierto, y esta es una cuestión súper importante, hermanos, lo que sí es cierto es lo que dice el libro de Hebreos sobre esta situación. Un texto que muchos de nosotros conocemos, Hebreos 10. Si tienen ahí su Biblia, vayan a Hebreos 10. Hebreos 10 del 26 al 31. Dice así: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo esto: es aterrador caer en las manos del Dios vivo. Nosotros leemos estas palabras y parece que es una desinvitación a ser cristiano. Así como hablamos de Dios y hablamos de que Dios de amor y Dios misericordioso, y lo hemos hablado a lo largo de los últimos estudios, y hemos hablado de cosas, y parece que este texto es como que no, ¿qué te parece si mejor ya no eres cristiano? Igual y te va mejor, casi casi. Porque hay de ti si caes en las manos del Dios vivo. Pero aquí es donde tenemos que hacer una separación bien importante para comprender qué es lo que está pasando aquí. Y Eli lo estaba tocando justamente. Y tiene que ver con el pecado. Si nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no entendemos la magnitud del pecado, lo terrible que es el pecado, las terribles consecuencias del pecado, va a ser muy difícil que comprendamos qué es lo que está pasando aquí. El pecado por sí mismo mata. El pecado por sí mismo nos separa completamente de Dios. Venimos del libro de Levítico, que se cansó de decirnos el libro de Levítico: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Lo repitió hasta el cansancio el libro de Levítico. Y todos los sacrificios que vimos, todo ese derramamiento de sangre, todos esos animales muertos, eran para que el pueblo pudiera restituir su relación con Dios. Porque eso era lo terrible del pecado. El pecado nos lleva siempre a la muerte.
y nosotros como cristianos no vamos a construir nuestra vida basados en el miedo al pecado. Al contrario, una vez que comprendemos qué es lo terrible del pecado y qué es lo que el pecado es, nuestra vida, ahora sí, pareciera contraproducente, pero nuestra vida ahora sí tendría que estar basada completamente en el amor de Dios. Porque comprendemos esto. Se los puse la otra vez en Lamentaciones. Si tú y yo seguimos vivos, es por la pura gracia de Dios. Por la puritita gracia y misericordia de Dios. Entonces, teniendo eso, teniendo ese contexto, pasa algo con todos estos pueblos. Todos estos pueblos habían pecado. Y estaban en un pecado terrible. El pueblo de Dios había pecado y había pecado muchísimo. Pero todos estos pueblos que están aquí en Canaán, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todos estos pueblos que estaban en Canaán eran pueblos que estaban totalmente en contra de Dios. Y Dios ya los había juzgado. Y Dios ya había establecido un juicio sobre estos pueblos. Si ni siquiera con su propio pueblo pudieron entrar a la tierra prometida por su pecado, cuánto peor era para aquellos que no eran su pueblo. Ahora, tenemos, y ya explicamos un poquito todo, estamos tratando de darle un contexto a todo esto. Hablamos sobre el amor, sobre la gracia, sobre la misericordia de Dios. Y hablamos que esto, en muchos sentidos, ha ido retardando el juicio de Dios, ¿no? Y lo vamos a tratar también más adelante, más a profundidad, ¿no? Con más casos específicos. Pero si no caemos en que el pecado es lo peor que le puede pasar a la vida de un ser humano, es bien difícil que comprendamos el porqué de estas cosas. ¿Por qué Dios estaba emitiendo un juicio sobre estos pueblos? ¿Por qué Dios estaba permitiendo y en algunos casos ordenando que esto pasara así? Nosotros, otra vez, bajo nuestro estándar actual, podemos decir, no es justo. ¿Por qué los niños? ¿Por qué las mujeres? ¿O porque los hombres? ¿O porque todos? ¿Por qué se salvaban nomás los animales? En algunos casos ni los animales. ¿Por qué? Al igual que lo fue para los madianitas y lo fue para el pueblo de Israel, el pecado hoy en día sigue destruyendo vidas. Y las vidas de estas personas estaban destruidas por el pecado. Destruidas por el pecado. Ese fue el juicio de Dios. Y aquí es donde ya entramos en terreno de difícil pisado, ¿no? De un poco, no sé si decir fangoso, pero un terreno complejo de explicar y de interpretar. Porque Dios es santo, hermanos. En verdad, Dios es santo. Y como lo platicamos la vez pasada, solamente Él, nadie más puede tomar la vida de las personas. Entonces, Dios ya había emitido un juicio sobre estas personas, Dios ya había dictado un juicio sobre estas personas, al igual que ha dictado un juicio y que sigue dictando un juicio actualmente sobre las personas que viven en pecado. Hoy en día nosotros tenemos una oportunidad tremenda de cambiar nuestra vida totalmente a través del sacrificio que Jesús hizo y experimentar la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Aún a pesar de que no éramos su pueblo, aún a pesar de que no éramos considerados su pueblo, aún a pesar de que somos extranjeros como tal.
si no nos arrepentimos y no cambiamos nuestra manera de vivir, nuestro destino es el mismo que todos estos pueblos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí es donde nuestra mente tiene que cambiar. Aquí es donde nuestra mente tiene que ser renovada, justamente con lo que dice el Espíritu Santo. Porque no lo hacemos por miedo. Porque sí, las consecuencias del pecado son terribles. Porque sí, todo esto es terrible. Morir es terrible. Lo que hacemos, la decisión que en algún momento tomamos, viene por el amor de Dios. Viene por el gran amor que Dios nos ha mostrado a nuestras vidas, no por miedo. Y créanme, no por miedo. Entonces, ¿esto era una indicación de Dios? Esto que iba a pasar con los madianitas y que va a pasar con otros pueblos más adelante era una indicación completa y directamente de Dios debido al pecado que existía en estos lugares. Y que Dios sabía que si la gente seguía viva, iba a trastornar al pueblo de Dios, iba a trastornar a su pueblo. Y que de hecho pasó. Cuando llegaron y no cumplieron con la voluntad de Dios, lo primerito que pasó es que el pueblo fue y pecó. Lo primerito, así. Lo vamos a ver cuando lleguemos a esos momentos. Tal como Dios se los había dicho, así pasó. Entonces, vamos a dejar un paréntesis aquí en este tema que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? En otros momentos. Pastor. Sí, yo nomás quería comentar algo. A veces hay que tener cuidado, como bien decías, con la cuestión de qué leemos y lo aplicamos a mi lógica, a mi manera de ser, a mi manera de vengar, digámoslo así en este texto. ¿Por qué? Porque yo estaba leyendo y sí dice, toma venganza en contra de los madianitas. Hay que entender también que es una traducción, que desde el griego o del hebreo, del arameo, a veces no hay palabras que aclaran perfectamente bien. Porque, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que dijera, en lugar de decir toma venganza, que dijera, cumple con el juicio que ya se estableció. Si lo leemos así, pues es un juicio, Dios es justo y seguimos adelante. Entonces, cuando encontremos palabras que nos causan así cosas raras en la mente de que no, como Dios venga, entonces tengamos cuidado de cómo lo entendemos o cómo lo aceptamos. Sí hay que estudiarle, hay que entender. Hay una clave de interpretación de la Biblia que habla de hay que interpretarlo todo en la generalidad de la Biblia y no en un aspecto específico. Porque, por ejemplo, por un texto como este, como el de Hebreos, también es muy interesante ese texto que se mencionó en Hebreos, porque con el texto de Hebreos mucha gente habla de que se pierde la salvación, ¿sí? Pero si encontramos 500 textos de que dicen que no se hable la salvación y hay un texto que según nosotros leemos que se pierde, entonces hay que buscarle la explicación para poder entenderla, como por ejemplo aquí. Aquí siento que está muy claro en el sentido de que dice, por haber conducido a mi pueblo a la idolatría, dice el texto, ve y venga la venganza porque hizo esto. Entonces, ahí sí hay, repito, hay que tener nada más cuidado de estos términos que nos causen mucho ruido en nuestra mente, porque ahí tiene su explicación. Entonces, pues muchas veces también, como alguien ha dicho en la iglesia, pues dejémosle la explicación a Dios y yo me sigo adelante, porque no me puedo detener en muchas cosas que a veces por mi manera de pensar, de ser, de interpretar, pues podemos caer en situaciones difíciles. Gracias, era todo. Sí, justo. Bueno, José Luis. Hay un texto de la Biblia que dice que del Señor es la venganza. Eso como que ya viene, o es a lo que lleva esta situación. Pero también a mí me pone a pensar, bueno, ¿y por qué Dios le manda a los judíos ir y matar a toda esa gente? Si Dios
pongamos que hubiera habido COVID en ese tiempo, le manda COVID a los madianitas, se mueren todos y no intervienen los judíos en esta situación. A mí me hace pensar que ya tenían relación familiares, amistosas. No sé si estoy equivocado. En parte sí, les comentaba justamente que los madianitas vienen desde Abraham, era algo que les había comentado, son hijos de Abraham como tal, de una de sus esposas, de Sétura. Entonces existía allí una relación incluso hasta de sangre con este pueblo. Pero este pueblo se había pervertido completamente, así, completamente. Este, Se habían alejado totalmente de una creencia, de una postura, de una adoración hacia Dios, como sí lo había hecho la descendencia que venía a través de Isaac, ¿no? Entonces, a través de Isaac y después de Jacob. Entonces, sí, como dice el pastor, es bien, es delicado tratar de darle un significado a este tipo de textos cuando no hay otro más que lo que la Biblia dice. Quererle revolver, querer justificar, ¿no? Lo vimos, creo que es algo que vamos a hablar muchas veces cuando lo leímos en Job y cuando lo hemos llegado a estos puntos. Querer justificar actos porque a nosotros nos parezcan feos, malos, o incluso querer borrarnos de la existencia de esto, no querer tocarlos, no querer tratarlos, querer decir que simple y sencillamente no pasaron o negarlos, también nos puede llevar a cometer un error. Porque al final la esencia de todo esto es que Dios es santo y que Dios es soberano. Y que al final ninguna de sus acciones se van a ver contrariadas a su misma esencia. Y existe un juicio, tal como dice el pastor. Un juicio que ya estaba establecido para estos pueblos y que lo vamos a ver para otros pueblos con los profetas también. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí es muy importante que tengamos y que nos vayamos haciendo esta conciencia. Les digo, vamos a dejar ahorita en paréntesis esta cuestión porque la vamos a tratar más adelante con otros temas y vamos a profundizar más en estos temas, pero sí es importante que tengamos esto, la conciencia principal, que Dios es santo. Y si hay alguien, el único que puede tomar una vida es Dios, nadie más, porque Él es el creador de todo y en su soberanía Él es el único que puede hacerlo. Lo hace cuando Él lo decida, pero si algo hemos visto también a lo largo de toda la Biblia y lo seguimos viendo con el pueblo de Israel, es su gran amor y su misericordia. Y eso sigue estando allí. Porque si Dios no fuera misericordioso, el pueblo de Israel no existiera. Ni hubiera salido de Egipto, ni hubieran llegado a hacer todo lo que hicieron, ni hubieran pasado esos 40 años en el desierto. Todos hubieran muerto, se hubiera exterminado, tal como en algún momento lo dijo Dios. ¿Sabes qué? Aquí ya va a acabar todo. Y se acabó. Pero no. Entonces, cerrando este paréntesis, ténganlo allí en el tintero, lo tocaremos más adelante. Por fin el pueblo comienza a preparar ya todo para la conquista de la tierra prometida. Y vamos a ir viéndola por secciones. Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a irla viendo por secciones que no necesariamente están ordenadas. Lo hemos platicado en diferentes ocasiones esto, que números no es que necesariamente esté ordenado de manera cronológica. Pero ya entrando de lleno, para que los israelitas no olvidaran la lección que Dios les enseñó mediante la terrible destrucción de los madianitas, lo que acabamos de ver, Él les advierte de antemano que cuando entren a Canaán, deberán expulsar a todos sus habitantes y destruir por completo la idolatría desenfrenada que existe en esta tierra. Esto es algo que vemos allí en Números 33. Números 33 del 50 al 56, justamente son estas indicaciones de Dios a los israelitas donde dice, vas a expulsarlos a todos y no te vas a quedar con nadie dentro, porque si te quedas con uno, te van a llevar a la idolatría. Los israelitas debían de tener esto bien presente, ya que la tierra
que durante siglos había sido prometida para el pueblo, está allí. Ya lo vimos en el mapa, está allí adelante de ellos. Por lo cual Dios empieza o comienza a delimitar las fronteras de lo que sería el pueblo de Israel. Y empieza a delimitar estas fronteras. Ahí lo vemos en el capítulo 34 de Números. Pero la pregunta es, ¿por qué es importante que sepamos esto? Otra vez, ¿por qué es importante que sepamos cómo es que Dios está delimitando toda esta cuestión de tierras? ¿Por qué Dios les está diciendo que tú vas a tomar esta tierra y va así, 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 asado? ¿Por qué los israelitas no podían simplemente tomar lo que ellos quisieran si Dios ya se los había entregado? Miren, Dios estaba dándoles la tierra como herencia. Ninguna de las tribus tenía derecho de tomar territorio por su propia cuenta. Las fronteras que vemos descritas en este capítulo son más amplias, de hecho, que los israelitas podían ocupar. Una vez que se instalaron ellos en la tierra prometida, el terreno era muchísimo más grande de lo que jamás podrían haber llenado. Esto nos muestra la bondad y la generosidad de Dios para con su pueblo, ya que al igual que nosotros, nos da incluso más de lo que necesitamos. Y es aquí donde se define, vemos este texto, ¿no? Donde se definen a las personas que van a ser las encargadas de dividir a la tierra. Una tarea muy importante para hacer cumplir el plan de Dios, el plan que Dios está ordenando. Recordemos aquí el asunto de la obediencia, porque Dios les está dando una orden, y para que esa orden se pudiera cumplir al pie de la letra, se están designando a personas que van a supervisar esto, al igual que Moisés estuvo supervisando cuando se construyó el tabernáculo para que todo se hiciera al pie de la letra, tal como Dios se los había dicho. Aquí en este punto, se están designando a unas personas para que revisen que la repartición de la tierra se haga conforme a lo que Dios había hecho. El asunto de la obediencia es algo muy importante dentro de todo esto que estamos leyendo, porque tenía que cumplirlo al pie de la letra. Es aquí, en el asunto de la repartición de los terrenos, vaya, cuando los hombres de las tribus de Gad y de Rubén, esta historia que tenemos allí en Números 26, van con Moisés para una petición especial. Perdón, en el capítulo 30 y más adelante, porque en el capítulo 26, el que les estoy diciendo, es cuando Dios les da la indicación a Moisés de que la tierra prometida se debería repartir de acuerdo con la cantidad de población que había. Si la tribu tenía mucha gente, se le tenía que dar más tierra. Si la tribu tenía menos gente, se tenía que repartir menos tierra. Números 26, del 52 al 56, dice, el Señor dijo a Moisés, reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad. Hazlo según el número de nombres registrados. A la tribu más numerosa le darás la heredad más grande, y a la tribu menos numerosa le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. La tierra deberá repartirse por sorteo según el nombre de las tribus patriarcales. El sorteo se hará entre todas las tribus grandes y pequeñas. Entonces, no había aquí chance de que, ya me robé tierrita de ya le quité terreno. De hecho, vimos allí en el año del jubileo, cuando estuvimos leyendo esto, que de pronto, por una u otra razón, podían perder sus tierras porque las vendían, porque esas cosas. Llegando este año, cada 50 años, las tierras se tenían que restablecer. No había manera en la cual ellos se pudieran seguir extiende y 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 extiende. La tierra se tenía que restablecer a sus respectivas tribus. Pero la petición de los de Gad y de los de Rubén saca un poco de quicio a Moisés. No sé si ustedes lo notaron ahí en las palabras de Moisés, porque Moisés se enoja con los rubenitas y con los gaditas, porque les empieza a decir de todo. No, hombre, es que tú lo que no quieres es ir a hacer esto, y le empieza a decir de cosas Moisés así. Ellos estaban solicitando quedarse con las tierras que estaban antes de cruzar el río Jordán. Y aquí les voy a poner otro mapa, hermanos. Ya ven que a mí me gusta un montón esto de los mapas. Les voy a poner otro mapa. Este es uno de los mapas tradicionales que conocemos respecto a la distribución de las tribus. También les voy a volver a poner este mapa cuando lleguemos allá, Josué, una vez que se establezcan. De hecho, así como nos dice Eli, muchas Biblias tienen esta distribución como mapa atrás. Algunos atrás, algunos adelante.
en muchas Biblias tienen la sección de mapas y algunos pueden ver justamente en esto, este mapa que les estoy poniendo, porque la distribución de las tierras fue así. Recordemos, aquí está el Mar Muerto, aquí está la ciudad de Jericó, ay, aquí está Jericó, y ellos estaban establecidos en este punto. Entonces era antes de cruzar el río Jordán. Entonces, ¿qué le dice Rubén y Gad? Oye, aquí estas tierras que tenemos, estos terrenitos, están bien padres para pastar mi ganado. ¿Qué te parece si nosotros nos quedamos aquí? ¿No? Entonces, Rubén se queda aquí, Gad se queda aquí de este lado. Pues aquí nos podemos quedar bien a gusto, bien tranquilitos, bien felices. Moisés se enoja y les dice, a ver, espérate, ¿cómo que no quieres ir a conquistar? Y entonces es cuando los Rubenitas y los Gaditas dicen, no, no, a ver, espérame, es que todavía no acabo. Y ya le dicen a Moisés, va. Sí, voy a ir vamos a pelear y todo, no te preocupes, y vamos a estar ahí con ustedes, y ya, de regreso, ya, una vez que terminemos y conquistemos todo, entonces ya podemos regresar a nuestra tierra, pero esta será nuestra tierra. Nomás danos chance de que podamos construir aquí ya unos pequeños establos, dice, unas casitas para que nuestras esposas, nuestros hijos se queden bien, y entonces ahora sí ya vamos. ¿Qué te parece? Y ya Moisés dice, bueno, vale. En mi pueblo dicen, eh, vale, vale. Entonces, quedan en este acuerdo y Moisés le dice a, a Josué y le dice al sacerdote, al hijo de Aarón, a Eleazar, le dice que ya quedaron en acuerdo, que nada más se ponga las pilas para que no. Ahora, quiero que vean por qué el enojo de Moisés. Sumando a las dos tribus, eran 84,230 hombres para la batalla. Esto representaba más o menos un 14% del ejército, entre nada más los rubenitas y los gaditas. Esto haría que el ejército se viera reducido. Por eso la molestia de Moisés. Pero ya una vez que le dicen cómo le van a hacer y cómo van a proceder, ok, ya llegan a un acuerdo. Y entonces, en este acuerdo, Moisés agrega a la media tribu de Manasés. Yo no sé si se dieron cuenta en el mapa que hay dos espacios que ocupan los de Manasés. Miren, se los voy a volver a poner. Bueno, si tienen ahí su mapa, lo pueden ver. Pero aquí hay dos espacios que ocupa la tribu de Manasés. Uno del lado este del río Jordán, que está aquí al norte de los Rubenitas, Gaditas y está aquí en esta zona. Y la otra que está pasando el río. Entonces esa es la tierra que van a ocupar los de la tribu de Manasés. Era una de las tribus más extensas, con mayor población. Entonces los de Manasés van a ocupar una parte a la derecha y una parte a la izquierda del río Jordán. Ya, teniendo ahora sí eso en cuenta, toda esa cuestión, y resueltos los problemas, ya están mucho más asentados ahí en las llanuras de Moab, ya se empezaron a extender, ya empezaron a hacer sus casitas a los de estas tribus, los de estas 2 o 3 tribus, y entonces Moisés hace un recuento de toda la travesía que el pueblo vivió en el desierto, esto que les comentaba hace un rato. Moisés había llevado un diario de todas las ciudades que habían estado visitando, de todos los lugares en los cuales se habían asentado. Entonces, aquí justamente es donde tenemos este recuento de los lugares a los cuales visitaron, y ese lo vemos justamente en el capítulo 33. Todo el camino que se aventaron, todos los lugares en los que se asentaron, vienen descritos ahí en el capítulo 33. Y ahora sí, nos vamos a saltar al capítulo 35. Porque este capítulo nos señala dos casos de ciudades modelo. La primera era para los levitas. Recordemos que los levitas no recibieron tierra. A ellos no se les dio tierra porque su heredad era de lo que Dios les había dado directamente. Dios era su heredad. Entonces, muchos de ellos iban a servir como sacerdotes. No todos,
pero muchos iban a servir como sacerdotes o como personas dentro del servicio del templo. Entonces, para que ellos pudieran vivir o tuvieran un lugar donde vivir una vez que el campamento se desintegrara, porque recordemos que mientras iban con el campamento, ellos estaban enfrente de la tienda de reunión, enfrente del tabernáculo, ahí era donde se establecían. Pero una vez que el campamento se desintegrara y que cada quien se fuera a sus tierras, sus respectivas tierras, ellos no iban a tener donde vivir. Entonces, Dios designa ciudades en cada una de las tribus, en cada una de las tierras, y dicen, ok, aquí van a vivir los levitas. No es tierra o sea, no es como que va a decir la tierra de los levitas, solamente en estas ciudades es donde van a vivir ellos como tal. Entonces, así es como Dios les indica estas tribus. Esto quiere decir que los levitas iban a vivir repartidos por toda la tierra prometida. No estarían asentados en un solo lugar. Y esto serviría para cuando se establecieran ya las sinagogas de adoración, las sinagogas de enseñanza. Ahora, las otras son las ciudades de refugio. 6 ciudades debían designarse para el propósito de dar asilo a aquellas personas que habían cometido asesinatos sin intención. Esto debía de ser primeramente juzgado, y de hecho estas 6 ciudades, 3 del lado del Jordán y 3 del otro lado, 3 de un lado y 3 del otro, fueron ciudades levíticas, ya que ellos podían juzgar mejor estos casos con imparcialidad. Entonces, en estas ciudades era donde estaban viviendo los levitas. Eran 40 y tantas ciudades donde vivían los levitas, pero 6 de estas eran ciudades refugio. Ahora, una pregunta muy rápido solamente para que las reflexionemos. ¿Qué les parecen esas leyes sobre el homicidio? ¿Les parecen a ustedes más justas que las actuales? Porque en esta cuestión se estaba protegiendo a aquel que había asesinado sin intención. Y viene toda una descripción de qué casos podrían ser, pero al final la palabra la tenía la persona que hiciera el juicio como tal, ¿no? Y ellos iban a decidir cuándo sí era con intención o cuándo era con intención, cuándo el asesinato había sido con intención. Creo que estas leyes les parecen mejores que las actuales. ¿Les parece que de algo o que de eso se puede rescatar algo? No sé si alguna vez lo habían pensado. Pero el libro de Números cierra ya con una situación que se desprende del caso de las hijas de Zelofejad. Qué bonito nombre, Zelofejad. En donde se le da una orden al pueblo de que si la herencia quedaba con una mujer, recordemos el caso de las hijas de Zelofejad, se murió el padre, todas había tenido puras hijas, entonces, ¿qué iba a pasar con las tierras del padre? ¿Se iban a repartir a quién? ¿Iban a desaparecer? Entonces las hijas de Zelofejad dicen, oye, pues no está padre que nos vayan a quitar nuestras tierras, nomás porque no hubo ningún hombre con nosotros. Entonces la ley se estableció de que ellas podían recibir estas tierras. Otro de los cuidados que vemos respecto a lo de la mujer, ¿no? Ellas son capaces de recibir una herencia, cosa que en otros pueblos, en otras ciudades, en otras culturas era prácticamente inaceptable. Aquí sí podían recibir una herencia. Pero esta situación que se desprende aquí tiene que ver justamente ok, ya se casaron. Bueno, perdón, ya recibieron la herencia. Pero si se casan con alguien de otra tribu, nos van a quitar la tierra. Porque ahora van a formar parte de otra tribu. O sea, a pesar de que ellas eran así, ahora van a formar parte de otra tribu, de la tribu del esposo. Entonces ahora las tierras que les están heredando se van a ir al esposo. A ver, espérame, ¿cómo estés? Entonces la orden básicamente fue, ok, si una hija recibió una heredad de tierra, tierra como heredad, la orden como tal, la enseñanza era, tenían que casarse con alguien de su propia tribu para que las tierras siguieran dentro de la misma, dentro de la misma tribu como tal. Y el libro de Números, ya para terminar, el libro concluye con el siguiente versículo, hermanos, Números 36:13, que dice así: estos son los mandamientos y leyes que por medio de Moisés dio el Señor, a los israelitas en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. El libro cubre 39 años de historia hebrea, de los cuales ya sabemos que 37 están perdidos. Y concluye con el pueblo acampando cerca del río Jordán, con la tierra prometida ya a la vista, ya la pueden ver. Pablo hace un resumen, y este texto me encanta porque
de pronto leemos esta parte de la historia e irnos a leer eso nos cambia un poquito la manera de leer. Pablo hace un resumen en su primera carta a los Corintios, recordándonos que los eventos descritos en el libro de Números son los ejemplos que nos ayudan a prevenirnos y a ayudarnos para evitar cometer los mismos errores. Primera carta a los Corintios 10, se los voy a leer, espero que todos tengan su Biblia allí, pero se los voy a leer. Primera carta a los Corintios 10, del 1 al 13. Vamos a leer un versículo que es muy conocido por todos, pero teniendo todo este contexto, en verdad quiero que le pongan atención. Otra vez, primera a los Corintios 10, del 1 al 13. Dice así: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de todos ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Tampoco murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo nos está situando que la historia del pueblo de Israel aún es válida para nosotros como cristianos. Nos está dando como ejemplo la historia del pueblo de Israel allí en el desierto, para que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Si alguien en algún momento les dice que el Antiguo Testamento todavía no es válido para enseñar muchas cosas, recuerden aquí lo que les está diciendo Pablo y cómo está citando. Claramente hay muchas cosas que podemos aprender. Claramente hay muchas cosas que, como hemos visto ahorita y como nos ha dicho el pastor, tenemos que aprender a ver cómo vamos a interpretar también, porque no nada más es de que ahí está escrito y entonces así lo tengo que hacer porque así dice ahí. Tenemos que aprender muy bien cómo es que estamos leyendo nuestra Biblia. Y cuando volvamos a leer el libro de Números, recordemos esto, tengamos presente que ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, la palabra de Dios aún es viva y eficaz para guiarnos en nuestro camino cristiano. Y entonces ya empezamos a leer Deuteronomio. No nos vamos a meter mucho en Deuteronomio en esta ocasión, porque ya estamos cortitos de tiempo, ya estamos comiéndonos el tiempo, pero aparte, porque la siguiente semana vamos a hacer un enfoque más completo del libro de Deuteronomio. Rápido, nada más les quiero comentar esto. Ya estamos llegando al final del Pentateuco, el final de la travesía de los israelitas por Egipto. Y quiero que piensen en esta pregunta otra vez. La hicimos el primer estudio. ¿Cuál es el propósito de estudiar la historia del pueblo israelita si nosotros no somos judíos? ¿Cuál es el propósito de que nosotros leamos y estudiamos y tengamos como tal el Antiguo Testamento si nosotros no somos judíos? Porque el libro de Deuteronomio es un tratado de historia y de reglas para el pueblo israelita, para el pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Todo lo que pasaron, Moisés se los recuerda. Todas las leyes que se habían hablado, Moisés se las vuelve a poner aquí, condensadas en un espacio para que las tengan todos donde se tenían que leer cada cierto tiempo. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero la entrada a la tierra prometida no iba a ser sencilla. De entrada, y ahorita no sé si ubicaron el mapa, de entrada el pueblo tiene un río delante de ellos. ¿Y cómo le van a hacer para cruzarlo? Tienen que ir a bordear todo el río porque no es poquita gente la que va a cruzar.
Es un montón de gente. ¿Cómo le van a hacer para cruzar el río Jordán? Ya lo vamos a ver en la historia, ya vamos a ver qué es lo que pasa ya con Josué. Pero ¿cómo le van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? En este libro, Moisés cierra su ministerio como guía del pueblo de Israel porque él ya sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Incluso para este momento, Dios ya le dijo cómo es que va a morir. Y ante su inminente partida, Moisés decide escribir en un nuevo tratado 3 discursos para la nueva generación de israelitas que están a punto de cruzar el río. Y aquí nos vamos a quedar, hermanos, justamente en este punto nos vamos a quedar. A partir de la siguiente semana vamos a abrir ya directamente con el libro de Deuteronomio. Vamos a dar una explicación acerca de cómo está construido el libro, qué era lo que tenían que hacer con este libro, qué es lo que le pasó a este libro como tal, y ya entraremos a profundizar un poquito más, porque como les digo, vamos a leer prácticamente lo que ya leímos, nada más que ordenado y organizado de una manera diferente. Entonces, tengamos presente porque nos vamos a detener mucho allí en Deuteronomio 6. En estos versículos que nos estamos aprendiendo, ahí es donde nos vamos a detener un ratito para explicar cuál es el propósito de que exista el libro de Deuteronomio, ¿vale? Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí voy a parar la grabación.